si la moral es el arte del bien y el mal, su distinción y su oposición, la ética es el arte de lo bueno y de lo malo, en la medida en que su distinción no coincida con el bien y con el mal. Es decir, lo bueno y lo malo no está pensado de acuerdo a principios esenciales a priorísticos que definen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Igual tampoco se crean que esto es un relativismo absurdo donde, bueno, si lo bueno para tu cuerpo es que vayas asesinando gente por ahí, violando mujeres y niños, está bien. No, no es un relativismo. Cuando van a la obra de Spinoza, Spinoza lo dice claramente, o sea, un cuerpo no se puede componer destruyendo a los demás. Punto. Que también hay que relativizarlo, ese axioma, pero forma parte de los axiomas, o sea, no estamos, digo, porque si no podría ser que Hitler es una persona muy potente, y en realidad nada es menos potente que un Hitler, y los Hitlercitos. Bueno, después va a decir, también Deleuze, la ética no tiene una idea general, no tiene un ideal que lo regule. La ética funciona con singularidades, no con lo que la cosa es. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la moral define el cuerpo en tanto lo que el cuerpo es? La gata es gata, entonces tienen que hacer cosas de gata. Claramente, mi gata hace 3 millones de años que no hace cosas de gata, hace cosas de almohadón. Acá alguien ha dicho alguna vez que tiene un devenir almohadón. Claramente tiene un devenir almohadón. Bueno, entonces, la ética es, decíamos que entonces la ética no tiene unidades. No tiene una idea general, tiene singularidades, y que la ética no juzga lo que la cosa es, sino que piensa o se piensa a partir de lo que es capaz de obrar, es capaz de hacer. La ética pregunta, va a decir Deleuze, ¿de qué eres capaz? ¿Qué podés? No sabe de antemano lo que el cuerpo puede de acuerdo a una inscripción en una especie, un género, una clase, una taxonomía, etc. Bien. Y algo más tenía de la ética. A ver, que tenga que ver con esto, ¿no? La ética derrota el sistema del juicio, el juicio siempre moral, y sustituye el bien y el mal por la diferencia cualitativa de las formas de vida, los modos de existencia. La ley moral es un deber que tiene un efecto de obediencia, no aporta conocimiento alguno. La moral no aporta ningún conocimiento, tiene el efecto de la obediencia. Hay que obedecer. Bien, eso es como me había quedado colgado por si queríamos decir algo más de esta cuestión de la ética y la moral. Bueno, sí, el punto es que, por ejemplo, como en los textos que estamos viendo, habla de moral. La moral, que igual es como está desde otro lugar, no es la moral esta. Sí, no es esta moral desde ya, porque no es la moral pasada por el filtro judeo-cristiano. Claro, por eso. Y porque hay un punto importantísimo que para mí tiene que quedar súper claro si vamos a usar estos textos como analizadores o inspiradores. Que es, para todo el pensamiento griego, no solamente para estas teorías del pensamiento griego, para todo el pensamiento griego, pero en especial para estas teorías, el cuerpo no es algo que hay que resignar. De hecho, lo que después se va a conocer como los ejercicios espirituales son ejercicios que se hacen con el cuerpo. Sí. Entonces, nuestra idea de la moral tiene que ver con una idea cristiana, de dejar de lado el cuerpo, sacrificar el cuerpo, resignarlo en pos de ideales más elevados, ¿no? El cuerpo está sucio, etcétera, etcétera. Esto es completamente al revés. Acá el trabajo es sobre el cuerpo. Eso por un lado. Y por el otro, si querés mi opinión, ya como pensando más sobre todo estoy pensando en Adot, que aporta mucho dato y conocimiento, pero si vos me preguntás, me da la sensación que no tiene una idea, es como si nunca hubiera leído a Deleuze o a Spinoza, ¿no? Eso parecería, no lo puedo aseverar, pero como que
hay gente que al día de la fecha usa moral y ética, o cuando quiere decir ética está diciendo moral y al revés. ¿Entiende Sí, lo que quiero decir? sí. Como que no hacen bien esa diferencia. Ujú. Y entonces no se dan cuenta de los mecanismos que reterritorializan. Lo cierto es, a mí me gusta pensar, hasta mismo los estoicos, que son los más cuadraditos, pensarlos más como prácticas de vida, como una ética de vida Claro. posible. Una ética de vida que prepara el Porque cuerpo. son prácticas. Claro, Exacto, son ejercicios, prácticas. son ejercicios Sí. prácticos, Sí. más que con otra cuestión. Mm. Bueno, cuéntenme, ¿vieron el texto de García Gual de Epicuro? Digo, como para terminar un poco con Epicuro y quizás pasar a Onfray. Yo tengo algunas cositas, ¿lo llegaron a ver ese texto? No, ese no. ¿Cuál viste? Porque yo saqué hoy. Porque el punto es que vos lo dejas y yo vengo. Yo estoy con el de cínicos y el de el otro. Sí, el así de vemos Ferrero, ese que vieron el de- ustedes, no hay problema, podemos ver Este cualquiera. Onfray, ¿El de Onfray lo vieron? Sí. Excelente, Sí. vamos a Onfray. Después Y, volvemos a Epicuro. y Si ahora total estoy estamos con viendo... la secta del perro. Ese es el que vamos a ver, pero lo vamos a dejar. Así nos ponemos todas de acuerdo y lo vemos para la próxima. Y empecemos Pero con los es más o cínicos. menos claro, como. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es mezclarlos. Después Sí. le voy a dejar el lunes en la fotocopiadora unos textos de Foucault, que de todas maneras están en internet, así que medio que los dejo de vicio en la fotocopiadora. ¿Cuáles? No, pero déjalos porque qué sé yo estaba leyendo el otro en internet, pero se me complica y ahora saqué el juego cuando vine lo. Después te digo cuáles son, no me acuerdo, pero son Porque yo subí algunos. el que da título, el que está de subtítulo del taller, que es El mundo antiguo, no fue una edad de oro, pero igual podemos, Bueno, después una lo vemos. entrevista, después la ética como la ética de sí como práctica de la libertad y creo que alguno más. Después lo El vemos, yo clásico, a el ver, sí. sujeto moderno, Lo etcétera. subí. Pero bueno, vamos Lo a... dejás buenísimo. Lo dejo, sí, Sí. definitivamente lo dejo. Lo que quería era decirles que igual dejé un texto nuevo Sí. ahora, ¿cuándo fue? Estos días y sí, y que estos textos de Foucault que voy a dejar, si no pueden ir o no les da el tiempo, lo que sea, igual están en internet, o sea, no están perdidos y por ahí. Bueno, entonces, vamos a los cínicos. Los cínicos estamos en otro lugar completamente distinto y Onfray, a diferencia de todos los autores que estuvimos viendo hasta ahora, como Paul Bain, es un historiador de la antigüedad. García Gual y Adot son filólogos, ¿entiendes? O sea, Paul Bain también es filólogo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que ahora con Onfray estamos en un lugar que quizás es mucho más impreciso en cuanto a los datos filológicos, que es lo que siempre se le achaca a Foucault, pero mucho más rico a nivel filosófico de estas teorías. Y Como que lo quiere más, por ejemplo, a los cínicos, ¿no? Como Ah, que como cuando que habla sí. parecería como más, no sé. como más apasionado. Onfray va en línea con lo que a mí me gusta hacer con la filosofía antigua, que es tomar la filosofía antigua para pensar problemas actuales. Totalmente. O sea, no para decir, bueno, hago un estudio acabado de la filosofía antigua. Quien quiera hacer eso va y cursa la cátedra de Marita Santa Cruz, que es la profesora de filosofía antigua de la UBA, y todo divino. Y toma un curso con Lucas Soares, que es el profesor de filosofía antigua, y ya está. Fin. Onfray está haciendo otra cosa. Está a través de los cínicos mostrando maneras de vivir contemporáneas. Eso es lo que está Claro, haciendo. Está porque incluso analizando. se pregunta cuáles serían los cínicos en la contemporánea. Exacto. Pensando Que faltarían, que están faltando. ¿Y por qué están faltando? Bueno, Lo dice por ahí. Por esto de como de la manera crítica o de estar todo el tiempo Muy bien. eso, como tirando abajo todas las cosas del sistema, lo que vemos al mundo, que está tan Sí. cultural y todo eso. ¿Y qué labor realizan los cínicos? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Qué labor realizan los cínicos? Según Onfray. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ponen en tela de juicio los cínicos? Las costumbres, lo que tiene que ver como con la cultura. Exacto. Eso también lo hacen los estoicos. Digo, Sí. uno de los preceptos estoicos, ¿cuál es? Desconfiar de lo establecido. Claro. Sí, Lo que va...
Por eso se relacionan estos grupos entre sí. Sí, total. Porque O sea, hacen desde esa desde diferentes ángulos los tipos están diciendo, bueno, tenemos unas ideas recibidas. Esto es cultural, esto Exacto. está metido. Exactamente, No es que- cultural, no es no es natural. esencial. Exacto. Sí, 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 sí. Ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con este mundo de lo natural, las esencias y demás. Estamos en el mundo de la antigüedad, o sea, no había llegado el postestructuralismo. Están pensando en naturaleza como otra cosa, están pensando en la naturaleza como... Después Foucault lo va a explicar mejor, cuando lleguemos a Foucault esto se va a entender mejor, pero están pensando como lo que no es adquirido, lo que no es aprendido. Y lo que dicen es, bueno, hay un montón de reglas de la sociedad que no nos hacen más felices, no están llevando a la felicidad, no están incrementando nuestras potencias, haciéndonos mejores filósofas, existencias más interesantes de llevar adelante, no, lo único que están haciendo es obturando ese desarrollo. Esas ideas son las que atacan, de diferentes métodos. El método de los cínicos, por eso se llama cínicos. El método de los cínicos, va a decir Onfray, es una mordedura pedagógica. Te atacan. Los cínicos, que como ya habíamos dicho, lo habíamos dicho en otra oportunidad, los cínicos están subsumidos a la imagen de el más rimbombante y pintoresco, porque cínicos hubo muchos, pero hay uno que es el que en general, cuando la gente habla de los cínicos está pensando en ese, que es Diógenes de Sinope. Esta persona tiene un montón de anécdotas, más que un corpus de teorías o un corpus de escrituras, hay un corpus de escrituras sobre él como personaje, algunas que pueden ser verdaderas, otras que no, tiene un montón de apócrifas. Igual la biografía apócrifa o las anécdotas apócrifas en el mundo antiguo era muy, muy usual. Era muy corriente. Y a partir de este retrato ficticio o no, o a mitad de camino de Diógenes de Sinope, es que se habla de los cínicos de la antigüedad, a partir de esta figura. Pero si ustedes van y analizan otros, van a encontrarse que son un poco diferentes a Diógenes. De hecho, en Argentina Diógenes es muy conocido por una tira de Fontana Rosa. No, Diógenes es el linchera. Por Tiene eso es. perro. Por eso es Diógenes. Que anda con el perro ahí. Exactamente. El linchera anda con un perrito que se llama Diógenes. Sí. Porque de ahí viene cínico, de los perros. Después vamos a la cuestión de por qué los perros. Pero bueno, entonces, Sí. lo que hace el pensamiento, lo que hace el cinismo antiguo que Onfray se va a encargar de decir, no tiene nada que ver con el cinismo individualista contemporáneo. El cinismo antiguo es terrorismo, son terroristas de la calle. Esto debe, o sea, un Diógenes en la antigüedad debe haber sido del orden del terrorismo cultural. Daba vuelta la cultura. Y lo que hacen es mostrar maneras de vivir. Y técnicas de la existencia que ponen en tela de juicio la vida tal cual está propuesta por las instituciones del momento en el que se desarrolla. Y establecen o acuñan este concepto, que en realidad no es de ellos, sino lo que ellos hacen es en la práctica, que es la mordedura pedagógica. De ahí el perro también, ¿no? Una de las características por las cuales se denominan perros, o la gente los empieza a denominar perros, es justamente eso. Bien. La idea de los cínicos, por eso yo decía que estos tres grupos tienen muchas relaciones. La idea de los cínicos, que también la encontramos en el epicureísmo y en el estoicismo, es que, primero, el pensamiento se tiene que introducir a la vida, o sea, pensamiento y vida tienen que hacer un solo orden, no tanto en el terreno de la coherencia, sino en el terreno de la consistencia. Hay algo más importante que la coherencia. La coherencia se contrasta, la coherencia es moral, la coherencia es un principio de la moral, es un principio que se contrasta con un ideal regulatorio. En cambio, la consistencia es del orden de la ética, es del orden del deseo. ¿Soy consistente con mis propios deseos en este momento y en este lugar? ¿O en realidad yo deseo una cosa y estoy viviendo otra? Y mientras deseo vivir de esta manera, hago todo lo posible por no llevarlo adelante, ¿se entiende? O sea,
La consistencia no es la coherencia. En general, nuestro mundo requiere y exige coherencia, demanda coherencia. Y en esa demanda de coherencia lo que hace es reterritorializar, de tal como yo lo veo, un pensamiento judeocristiano. Es como si por tener ciertos lineamientos, como decirlo, filoácratas, vos debieras convertirte en una especie de franciscano o de jesucito. ¿Se entiende? La coherencia siempre está mirando qué usas en los pies, qué zapatilla, la marca. ¿Dónde la conseguiste? Vos que te llenas tanto la boca con esto y aquello, ¿se entiende? Claro. La consistencia está pensando en otras cosas. La consistencia está pensando, ¿fuiste tan boluda de trabajar como una mula para el capitalismo más reventado con tal de comprarte unas zapatillas de 3.000 pesos? ¿O encontraste la manera de conseguirte una de otro modo? ¿Se entiende? La consistencia no es la coherencia. El trabajo del cinismo y de todos estos grupos es del pensamiento, que el pensamiento se introduzca en la vida, forme parte de las prácticas de vida, pero no al nivel de la coherencia. Tipo, hay un programa de acción política. ¿Puedo tildar los casilleros de ese programa de acción política? El tildado de casillero forma parte de los predicados. Yo detesto el mundo de los predicados. Igual me llevo mucho tiempo detestarlos, o sea, una no nace sabiendo, ¿no? Pero el tildado de los predicados, del tipo, soy, complete con lo que corresponde. Y empezás a decir, antirracista, anticapitalista, antiespecista, anti, un día te comes una zanahoria transgénica y te prenden fuego. No te digo que te comas un chocolate con grasa trans. Una zanahoria comprada en el mercado no corresponde a las normas ISO 2000 no sé qué del veganismo y te prenden fuego. Cuidado. Eso es la coherencia. La coherencia es moral. La consistencia es otra cosa. El cinismo está del lado de la consistencia. Yo diría que todos estos grupos están del lado de la consistencia. Como un fundamentalista, algo también. ¿Quién es? Bueno, no, la coherencia en este caso. Y la coherencia es eso, o sea, la gente te está pidiendo, usted es coherente con sus actos. Y la coherencia supone entonces que, ¿quién es coherente? Si somos unas de relaciones y fuerzas dentro. El tema es que si y ahí sí te sirve Spinoza, si esas incoherencias están destruyéndote, no están incrementando tus potencias, entonces no estás siendo consistente. Pero incoherente es como, forma parte de las estructuras de un cuerpo. O sea, las estructuras de un cuerpo son un haz de relaciones en permanente conflicto. Pedir, no sé, es como, evite el estrés. Bueno, el estrés forma parte de la existencia en nuestro mundo, ¿entendés? Como, puedo reducirlo, pero... Sí, yo le preguntaba a ella si no le habían detectado en un principio estrés. Todo el tiempo. Me mandaban de vacaciones, me decían que era la vida moderna, no sé, querían que vieran ¿Y dónde querés que vaya? Moderna. Ahora que voy a pagar un spa. Sí. Moderna. Sí, ¿Dónde está? Yo creo que estaba un poco peor. Claro. Pero bueno, sí, bueno, en fin. Entonces, y entonces, el introducir el pensamiento en la vida lo que conduce es algo que a Foucault le va a interesar mucho y que vamos a empezar a ver a partir del próximo encuentro, que es practicar una estética de la existencia, es poder deleitarse con una misma. O sea, tener una existencia que te produzca deleite. La felicidad, nuevamente, como en todos los otros grupos, ya lo habrán visto, lo que dice Onfray, es un fin en sí mismo, es el objetivo de estos grupos. Y es, por supuesto, vivir en conformidad no según las lógicas de la opinión, sino las lógicas de la naturaleza. Nuevamente, la naturaleza entendida como una vida que no tiene apego a las bajadas de línea, los mandatos y los principios de las instituciones cívicas. El amor a la patria, el amor a los padres, el tener hijos y reproducirse, el casarse, todas estas cosas que hasta el día de hoy continúan. La gloria, la fama, el prestigio, el éxito profesional, el hacer carrera, todas estas cosas que poco a poco nos van cavando la fosa. Entonces una después se pregunta, ¿cómo es que no tengo la beca de no sé qué pindonga y el aquí y de allá y todavía trabajo de profesora de inglés?
fracaso, eso es un fracaso total y rotundo. Bueno, yo creo que hay que hacer, esto es lo que pienso yo, no es que lo digan los cínicos, pero digamos que los cínicos, el cinismo lo ha inspirado en mí, que es, yo creo que hay que abrazar el fracaso. Hoy vi una frase de David Bowie que me avala. Y si me avala David Bowie, es que está bien. Una siempre se tiene que fijar en la vida lo que está haciendo David Bowie. Si David Bowie no lo llevó puesto, no hay que ponérselo. Esto es la primera regla. Una tiene que usar lo que Bowie usó. Si Bowie no lo llevó puesto, es que no hay que ponérselo. Bueno, y Bowie decía ahí, hoy vi un meme muy bonito, que debe ser apócrifo también, como todo lo que circula en internet, pero muy bonito, que decía algo así como, he aprendido mucho más de mis fracasos que de mis éxitos. En fin, y después está la famosa frase de Daniel Melero, ¿la conocen? A Melero le hace una entrevista a otro personaje así del submundo, poeta y tal, Gustavo Álvarez Núñez, que lo agarra y le pregunta si se sentía exitoso, si se sentía famoso. Y Melero dice, la fama te la dan los otros, el éxito es propio, los exitosos no tenemos fans. Amo a Melero. Bueno, en fin. Sí, igual es como... Entonces se entiende esta idea de vivir, esto también, el cinismo también va a decir, vivir en conformidad con la naturaleza, pero digo, lo mismo que encontrábamos en el epicureísmo, decir, poder discernir cuáles eran esos deseos, la diferencia entre los deseos naturales necesarios, naturales pero no necesarios, y finalmente ni naturales ni necesarios. Bueno, está esta misma idea. La felicidad es el fin y la felicidad no se logra sin la libertad. O sea, para ser feliz hay que ser libres, entendiendo la libertad como no esperar nada. El precepto, o sea, uno de los conceptos claves del cinismo es la desesperación. La desesperación en su sentido etimológico, desesperar, dejar de esperar. Dejar de esperar significa destruir mitologías e ilusiones y no esperar. Para no esperar hay que renunciar, hay que hacer renuncias. No renuncias en el sentido cristianucci del término, ¿no? De renunciar al cuerpo, renunciar a los placeres, no. Esas cosas están dentro de las prácticas, de los ejercicios, no sé, como, viste, con los deportes de combate es claro, la gente te dice, pero es violento, no, violento es el matrimonio. Ahí hay cierto estímulo de ciertas potencias del cuerpo que si las ves de afuera te asustás, parece que nos estamos odiando y pegando, pero no hay lugar más seguro que un buen dojo de deportes de combate, porque hay reglas, hay protecciones, ¿entiendes? O sea, violencia es otra cosa, no tiene que ver con eso. Por ejemplo, típico ejemplo, la gente piensa así, no, pero el BDSM es violento. No, lo que es violento son las relaciones heterosexuales coitales, donde nadie se tomó un segundo de ninguna índole para decirse mutuamente lo que le gusta, lo que quiere y lo que no va a pasar. Y nadie, como todo el mundo supuso, cada vez que se encamó, que nos íbamos a encamar de determinada manera. Y nunca hubo una charla. En el mundo del BDSM, para darte un chirlo en el culo son como 45 cafés. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Sí, ¿cuáles son tus límites? Claro. ¿Viste? ¿Dónde está tu trauma? Entonces, 300 millones de sesiones de chat, 250 cafés, y después quizás alguien te pega un latigazo. El BDSM son prácticas bondage. Submission. Sí, sumisión. Domination and masochism. Y eso, y sadomasoquismo. Sadomaso. Sí. Entonces, típico, la gente dice, claro, digo, las disciplinas, vos las ves de afuera y decís, wow, qué violento, ¿entendés? Es tan específico también. Es tan específico claro, el deseo de cada pero quien no conoce las mira afuera y dice, ay no, pero le está pegando, le está asfixiando, le está colgando, le está haciendo tal y cual cosa. Para eso se acordó. Tal cual, claro, pero para llegar ahí, a ese lugar, vos tuviste 3.000 millones de conversaciones. Casi que, viste, como que tuviste que presentar a ver si tienes una cardiopatía, viste, como certificado de discapacidad. Claro. Sí, yo hasta acá. ¿Por qué? Yo hasta acá porque... Sí, mejor enema no porque tengo Crohn. Viste, como... Claro, mejor enema no porque yo tengo el intestino un poco delicado. En cambio,
la gente lo ve afuera y piensa que eso es violento. Y en realidad violencia está en otras estructuras como la heterosexualidad como régimen político, que nunca nadie tiene una charla acerca de cómo te gusta acabar, cómo te gusta que te la chupe, ¿te gusta que te la chupe? ¿No te gusta que te...? O sea, nadie tiene esa conversación en el mundo heterosexual. Vos vas a coger, parece que todos cogemos de la misma manera. Nadie me preguntó, che, ¿te cabe eso? ¿Te cabe? ¿Te lo hago? ¿Te lo hago? Bueno, entonces, nuevamente, la renuncia no tiene que ver con abandonar el cuerpo, sino por el contrario. Para acercarse al cuerpo hay que renunciar a ciertas ideas preconcebidas que son finalmente ilusorias o que son mitológicas o que son mitos de la sociedad. Estaba pensando en una canción de Joy Division que dice algo así como: ya no tengo miedo, perdí la voluntad de querer más. Como, Sí, como que justamente cuando deja de esperar cosas de ahí como que pierde el miedo, porque si no hay nada, Sí. que no hay como una cosa futura abstracta que perder, sí, no tendrías ese miedo, sí, ¿no? sí, totalmente. Igual siempre hay que tener cuidado con... Hay idea de pérdida también, de perdedor, de perder algo, o de que algo esté, ¿no? Sí, Como... de dejarse caer. Claro, que también es como, ¿por qué me pasa esto? O no sé qué, y es como, ya está. Si te podés alejar como de esa idea de que hay algo que de pérdida o de, no sé, eso, como que está, es eso. Y Sí, no sé cómo si hay, lo vas explicando bien, va por ahí, lo vamos armando. Si hay algo que a mí me gusta, que me gustaría que quede claro de estos grupos, es como no confundirlos nunca con las ideas de los votos de pobreza, aunque hablan de la renuncia a la riqueza. La renuncia a la riqueza no es un principio moral. A cualquier cínico lo invitabas a un banquete y si tenía ganas, iba. Claro. O Sí, sea, de hecho, cuenta ahí de exacto. come. No son franciscanos. No, y cuenta en un momento, ¿no? Como que Diógenes estaba... Como que estaban dando un banquete en no sé dónde y él Y como- fue. Claro, y él como... Perdón. Iba, pues decía, bueno, tengo pago, sabía comer. Tal cual. Me voy a pasar bien, qué sé yo. Tal cual. Algo así. Exactamente. O sea, más orientado hacia ese lugar. No es tanto no es el voto de pobreza la renuncia. La renuncia son a los ideales regulatorios de un mundo. No a que si me ofrecen manjares o si me topo por ahí con manjares o si tengo una cierta posibilidad, voy a decir que no, porque hay un ideal regulatorio que prohíbe que yo adquiera tal o cual cosa. Digo porque una de las grandes... El Hitlercito se territorializa por los lugares más impensados, ¿entendés? Entonces empezás a hacer juicios de valor en los lugares incorrectos acerca de las cosas y de repente tenés una Madre Teresa de Calcuta metida hasta por el culo, diciendo, viste, pidiéndole a la gente que, no sé, que no coma el postre, porque está mal. Entiendo que la renuncia es al ideal de tener que generarlo todo el tiempo, a estar como detrás de la zanahoria, pero no al disfrute de lo que se te ofrece. Sí, o de lo que o de lo que está ahí, o de... O sea, no es la carrera No. contra el tiempo para generar la riqueza, sino que Exactamente. si de alguna manera se es dada, no hay no hay necesidad de rechazo, no va por ahí, porque si no te vuelves fundamentalista. Exactamente, ¿No? te volvés moralista. Claro. Y esto tiene que ver con vivir oportunamente. Y vivir oportunamente es la más grande obra artística. O sea, es lo más grande que es. Por eso decía que la otra cosa con la que a mí me gustaría que no se confunda tiene que ver con la ausencia de deseo. Desesperar no es no tener deseo. Claro, eso te iba a decir, porque ellos o miran de una manera, me pasó también con los estoicos, o miran de una manera distinta lo que es el deseo en sí, porque si no, o sea, no son budistas. No, A eso voy, o sea, el No. desapego de todas las cosas tampoco va por No. ahí. Y tampoco lo podía poner en el tema de
el deseo que nos mueve, porque los estoicos también en un momento como que hablan y dicen que el deseo que nos mueve, como lo conozco, yo no lo puedo explicar, pero como lo conocemos nosotros tampoco sé si está tan bien dentro de lo que ellos dicen, ¿se entiende? Dos cosas, o sea, el dejarse caer y la renuncia, por el contrario, no tiene que ver con renunciar al cuerpo, por el contrario tiene que ver con encontrarlo, para poder vivir oportunamente. A lo que hay que renunciar a lo que decía Ari, a estas ideas de tener que estar generándolo todo el tiempo, ¿no? Sí, también me parece que podría vincularse con las expectativas puestas en el otro. ¿Cómo sería? Romper con las expectativas puestas en el otro. Ah, sí, 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 Bueno, sí, no esperar. No esperar. Por no eso, esperar. o sea, los problemas generalmente de relaciones y vínculos, es mi opinión, ¿no? Empiezan a fallar cuando las expectativas fallan, pero expectativas que te generaste tú solo. O sea, y nunca se las compartiste al otro. Es Sí. más o menos lo que venías planteando tú también respecto al tema de las relaciones sexuales. Tienes determinada expectativa de la otra persona también, pero jamás se sentaron a decir, bueno, mi expectativa es esta, vamos con eso, ¿qué onda? Y así desde la sexualidad hasta lo más básico, que es lo que vamos a comer hoy. Y cuáles son los roles dentro de las relaciones, pareja, familia, etcétera. Uno pone en el otro una expectativa que no necesariamente el otro está a la altura de cumplir. No porque esté Nunca va a lograr tu expectativa. porque no esté en él. Porque no la está en esa expectativa persona. se contrasta Porque es contra un tuya, ideal. no es de la otra Del persona. deber ser, lo que debería ser Claro. una relación. o- Claro. Aunque lo puedas explicitar, Claro. nunca va a ser lo Que la vas a expectativa es hacer. tuya, no del otro. Bien, entonces, ni se relaciona con esa renuncia cristianucci de los votos de pobreza, castidad y demás, aunque hay cierto ejercicio, cierta disciplina, cierta ascesis, que ya vimos, o sea, cierta ejercitación, que sí tiene que ver o que implica renunciar a cosas tangibles, pero renunciar a cosas tangibles, a deseos sexuales, a deseos materiales, a deseos de grandeza y demás, que obviamente tienen un efecto material, pero que no tiene que ver con que alguien te ofrece una invitación a un banquete y vos no vas a ir porque eso está mal, Claro. es inmoral, no existe eso. Es por elección, no por... Es, para decirlo en términos espinocianos, porque perseguir ese afán es improcedente y no incrementa tus potencias. Claro. O no se corresponde con tus partes constitutivas. Exactamente, tiene que ver con eso, Ujú. más que con otra cosa. Bueno, por otro lado, los cínicos, ¿ya se acuerdan que esto lo habíamos visto en el otro encuentro? El estoicismo, todas estas prácticas tienen en el centro un cómo vivir juntos, ¿verdad? Bien. Es decir, el estoicismo sí se encargaba o sí le interesaba la vida pública, política. Los epicúreos pensaban en un retiro espiritual para vivir en su propia lógica, y el cinismo está en un lugar, si se quiere, o yo diría que es un lugar intermedio, porque el cinismo nuevamente es una terapéutica contra una enfermedad de la sociedad y de la civilización, y entonces lo que el cinismo va a promover es que se tiene que estar en el centro de donde haya más de esta enfermedad, en el centro donde se pueda desestabilizar. Es ahí donde se coloca el filósofo cínico. El filósofo cínico está en el centro de la escena, desestabilizando. Y los síntomas de las enfermedades humanas, ¿cuáles serían para el cinismo? Si lo vieron en On-Fly. ¿Cómo? Los síntomas de la enfermedad humana. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo está definida de acuerdo al cinismo? Por ejemplo, el trabajo, la familia, Claro. la patria. Estas son enfermedades. Total. Para los estoicos, eso, ¿qué era? Estaban nombrados así también, la familia, los amigos. Son las pasiones. Ah, las pasiones. Las pasiones, las 4 pasiones. El dolor, el temor, el placer y el deseo. Sí, pero ¿qué era la patria, los amigos, la familia? Para los estoicos. Perdón, no sé, te voy a conocer. Después lo buscamos. Nombraron, sí. Bueno, entonces hay una fórmula que un Freud va a dar con respecto a los cínicos. Va a decir que
la fórmula de los ejercicios, ¿no? Como, ¿qué hay que hacer? Tenemos, por ejemplo, territorio, patria, raza y sangre. Bueno, ¿qué hay que hacer? A la patria se la contrasta con desarraigo. Perdón, no la patria, sino el territorio. El territorio se lo contrasta con desarraigo. A la patria con exilio. O sea, de la patria hay que exiliarse. Tómenlo también como metáfora. O sea, la patria puede ser cualquier cosa. Bueno, la patria con exilio, al territorio con desarraigo, a la raza con mezcla, hibridación, y a la sangre con inteligencia. Estas son las fórmulas que el cinismo da para, hoy podríamos decir, emprender líneas de fuga. Estas son líneas de fuga finalmente. Ahora, el cinismo tiene sus propias técnicas para hacer esto. En sí no difiere tanto la propuesta. ¿En qué difiere muy mucho la propuesta a los otros grupos? En que el cinismo usa ciertas técnicas para estimular, aguijonear esto en su auditorio. Por ejemplo, el sarcasmo y la injuria. Se burla. El cínico se burla, se te caga de risa en la cara, te hace sentir como un idiota, te toca de una manera brutal, te fistea el culo. Vos te sentís mal. Muy graciosas las Bueno, a mí me encantan los cínicos. Bueno, te desestabiliza, eso es un poder. La capacidad de desestabilizar. Ahora, la injuria nunca es hecha ad personam. O sea, no es contra la persona, es contra los órdenes que la persona encarna. Lo que pasa es que las personas... ¿Qué hace la persona cuando es desestabilizada por una injuria, un sarcasmo, una burla? ¿Cómo? Tomar todo personal. Por supuesto que se lo toma todo personal y además lo que hace es inmediatamente reterritorializar la norma. O sea, sí. Es lógico, vos te estás desestabilizando. Esto es propio de las personas que no saben caer. En las artes marciales tradicionales, una de las primeras cosas, judo, aikido, jiu-jitsu, gran parte de la clase es aprender a caerte, no evitar que te caigas, te vas a caer. O sea, no tiene sentido evitar la caída. Evitar la caída es quedarte, que se te desprenda un brazo. Si te vas a caer, ¿qué vas a seguir tironeando ahí del brazo, tratando de no caerte? No, vamos a aprender a rolar. Caerte vas a caer. Bueno, ¿qué hace la gente? Se queda así, durita. Alguien, pum, le agarra el brazo, se lo hace doler. Y lo que hace es quedarse dura. Bueno, chao, perdiste el brazo. En vez de aprender a caer. ¿Se entiende? O sea, el cinismo tiene que ver con esto, con propiciar una caída en la otra persona porque el cínico ya la propició en sí mismo. O sea, ningún cínico le reprocha a nadie nada que no se haya reprochado a sí mismo previamente. No son caretas los cínicos, por eso viven como perros. Y también como perros por toda una cuestión animal del mundo de lo natural, que hacia allí vamos. Entonces, esta injuria, que es una sabiduría superior y que tiene que ver con desestabilizar este mundo finalmente es el mundo de las opiniones, el mundo de las imposiciones sociales y demás, propicia una inestabilidad, una incertidumbre o incerteza, no sé cómo decirle, en el auditorio. Y el auditorio tiene dos opciones: o se cae y aprende a caer, o reterritorializa la norma de una manera más fuerte. Nuestro mundo, que no es el mundo de Diógenes, produjo sujetos, como su nombre lo indica. Yo no sé por qué nadie no se asusta cuando le dicen sujetos. Yo siempre cuento el mismo chiste, soy como Jorge Corona. Soy un Jorge Corona de la teoría queer. Ya lo dije, pero... Que es que el poder no tiene ninguna necesidad de esconder. Entre las cosas que hizo es decirnos sujetos. Entonces, sujeto, lo dice claramente. Cuando el sujeto se siente desestabilizado, lo que hace es sujetarse más. Una de las mejores técnicas que tiene para sujetarse es hacerse el ofendido. Después no se ofende, porque hay gente que come el tacho de basura, porque la policía te pega un palazo. Eso no ofende a nadie, ¿no? Porque el kilo de pan está a 25 pesos. Eso no te ofende. Lo que te ofende es que alguien te diga en la cara una injuria, un sarcasmo, una patoteada cínica, que nuevamente tiene que ver, son las anécdotas de Diógenes, ¿viste? Como ir a cagar a la iglesia.
Eso es el cinismo. Es decir, el hacerse la ofendida como reterritorialización de la norma, que se supone que la injuria y el sarcasmo del cinismo intenta desestabilizar de tus ideas preconcebidas, que son ideas preconcebidas que no permiten que seas más feliz y más libre. Básicamente eso. Bien, Onfray va a decir que esa injuria o ese sarcasmo, que se habla con un vocabulario propio, esa es la técnica del cinismo, un vocabulario propio, si bien es un pensamiento sin concesiones, intempestivo, que no tiene ninguna compasión, y que resulta auditivamente atronador, se usa con cuentagotas. Son dosis homeopáticas en las que se aplica. No se está aplicando todo el tiempo. Concreto. Sí. Son así como... Sí, porque si no te mata. No van con también como esa diferencia de los filósofos, de toda la teoría y la cosa, también como del lenguaje. Sí. Uno de los motivos, pensando en estas preguntas que nos hacíamos al principio, de por qué hay poco cinismo ahora. Hay mucho cinismo moderno y hay poco cinismo a la antigua. Uno tiene que ver con algo que habíamos empezado a ver en los primeros encuentros, al principio, que tiene que ver con esta idea de lo que yo llamo la buena conciencia, ¿no? Como el problema no es lo... A ver, los cínicos llevan al máximo algo que después las escuelas de crítica literaria del primer formalismo ruso estipularon, que es: el contenido está dado por la forma. El contenido es siempre el mismo en la literatura. Voy a tratar de explicar eso a alguien que estudia conmigo escritura, y yo le decía, no vas a encontrar contenido original, ya está todo escrito. Lo que es original es la forma. La originalidad del cinismo está dada en la forma de la injuria, del sarcasmo, de la burla, de la provocación, del meterte el dedo donde está la llaga. Donde está la llaga que vos no te haces cargo. Ahí va. Así que vos no sabés que tampoco está. O no es, exactamente. Porque ahí es donde... cuando te y lo hace algo. Lo hace como lo haría un perro. Vos le metés la mano en la comida. El perro te muerde, no importa que viva con vos el perro. Te muerde igual. Es el único momento donde el perro se pone bravo. Los perros son súper sumisos. Y sin embargo es ahí donde, sin concesiones, te muerde la mano. No importa 3 carajos que vos le des comer. De allí el famoso refrán del perro que muerde la mano que lo alimenta. Todos los perros muerden la mano que lo alimenta. Es así. Es el rasgo animal que conserva el perro. Porque el perro saben que es un animal bonsai, ¿no? Está producido. No existen perros en estado de naturaleza. Es un invento humano. Entonces decía, la originalidad del cinismo está dada en la forma. En la forma de esta provocación. De esta provocación que a veces se torna inaceptable. Y entonces, ¿por qué hay tan poco cinismo o cínicos a la antigua en la actualidad? Yo, uno de los motivos que diría, o una de las razones es, se la adjudico a la buena conciencia. La buena conciencia que dice que hay que tener buenos modales, buenas maneras a la hora de explicar ciertas cosas. Y que todo hay que explicarlo. A mí me gusta utilizar la imagen de todo. Parece que hay que explicarlo como si tuvieras delante niños de 5 años con problemas auditivos. ¿Viste? Decís, bueno, no. A veces hay que ponerte un sopapo para que entiendas. Es así, un sopapo verbal. Digo, esa es la manera que lo entendés. Es una subjetividad de maestra jardinera o de maestra integradora. Yo creo que son subjetividades de maestra integradora. No, a veces lo que corresponde es que alguien te ubique. Te ubique de un trompazo. La parresia. ¿No? La parresía. La parresía. Ajá. Sí. Es de los cínicos también. La parresía es un pensamiento griego. Es la libertad de expresión. Es el poder decir... Y que a veces es eso. Sí, es que la parresía implica eso. Pero, nuevamente, la originalidad del cinismo está en su forma de cómo dicen las cosas. Ay, el humor también. Claro, eso, la forma de decir las cosas. Y nuestro mundo no acepta ciertos tropos literarios que tienen que ver con la ironía, la vehemencia, el odio, el pensamiento intempestivo. Todo parece que tuviera que estar explicado como... un cuento de escuela normal infantil, una cosa así como, bueno, no sé,
Voy a dar una anécdota para ejemplificar a lo que me refiero. En un taller hace mucho tiempo que di, me acuerdo que un taller que por todos lados decía feminismo, o sea, quien iba ahí sabía lo que iba. Una chica levanta la mano, parece que va a hacer una pregunta y dice, para mí el feminismo es igual que el machismo. Yo le dije, ¿sabes qué sos vos? Vos sos un ignorante. Vos sos ignorante, sos un ignorante, una burra. Sos burra. Y salta una a... ¿Cómo le das? Le dije, vos sos una maestra jardinera sublimada. Vos sos una maestra jardinera Mátense de una vez. ¿Entendés? Vos sos una maestra jardinera sublimada, porque lo que ella está diciendo, esta burrada que está diciendo, está en la Wikipedia, hasta la Wikipedia lo sabe. Lo sabe todo el mundo. Sí, como ¿entendés? ni siquiera era como algo más controversial, era como una... un debate. Claro. Feminismo, antipornografía, ¿entendés? Hola, Antitrabajo Carla, sexual, corrientes, ¿entendés? No, sí. esto es una burrada que la Wikipedia no comete, que el diario Clarín, con todo lo brutal y bestia que es, no comete, ¿entendés? Entonces, ¿qué me lo venís a decir vos acá? Y la otra defendiéndola como la compañera, no, la compañera quiere aprender, la compañera es una tarada que está molestando y que tiene que ir a leer la Wikipedia. Yo no te digo que vaya a leer Monique Wittig. Y vos sos una maestra jardinera sublimada. Andá a hacer el taller a la escuela integradora. O sea, andá a cortar papel collage, hacer collage. ¿Entendés? Papel metalizado para hacer collage, para explicar el feminismo. Bueno, esto es uno de los motivos por los cuales yo creo no funciona el cinismo. Porque parece que todo hay que decírtelo bien. No importa lo que estés haciendo, todo tiene que ser, no se puede dar la forma del cinismo, no tiene cabida en nuestro mundo. Nuestro mundo es muy mal recibido esta forma, que es una forma que si no te la tomás ad personam, no te la tomás de manera personal, es graciosa. Si vos conseguís tener desafectación por el yo, que obviamente el sujeto es el dispositivo máximo de creación de afectación del yo, pero si vos lográs desprenderte de ese ego, te causa gracia. Y después decís, es verdad, soy un idiota. Y Claro. te cagás de la risa de vos Eso- misma. eso Te hace bien. ¿Entiendes? Claro, pero entonces también hay como otra vez algo de eso, como tomarse personal eso, pero en este caso sí, yo directamente, como en el ejemplo que viste, pero claro, El ejemplo que vi es muy bruto, ¿viste? Como diciendo, porque a mí me parece que el feminismo es igual al machismo, pero al revés. Nada. Al revés. sí, Vos sí, sos sí, una sí. ignorante. Ignorante. Claro, lo que pasa Tenés es que un para uno, eso volvió tenés en que marzo. tener, para eso tenés que tener elaboradas todas un montón de cosas. Por ejemplo, decir, sí, la verdad que soy una ignorante. O seguir preguntando, La verdad no conozco la definición de feminismo de la Wikipedia. o seguir Claro, preguntando por qué, porque uno pensás, sabe. bueno, pasa que es ponerse en esa explicación que ya, que en realidad ahí estaba acomodada otra cosa también, como que era ponerse en la explicación de algo que ya no tiene sentido, o sea, y en ese ámbito en que todo era como, bueno, empezar a hablar a partir de una base de algo y que te salga con eso tan básico, pero también tampoco como igual- seguir preguntando. No sé tampoco ¿no? igual Como- si en la antigüedad había estaban también preparadas para esto o si simplemente se podía dar por cómo viene la situación, porque Mira, Pero igual yo eran creo re que concretos hoy- con los ejemplos también, por lo que los Sí. del libro, era como, no sé, no me acuerdo ahora, pero decían, ¿por qué haces tal cosa? Le decían a Diógenes y el otro, no sé, le contestaba como muy nada, muy concreto con algo de ese ejemplo, no sé. ¿Por Sí, qué vamos- vos comés tal cosa? Vamos No a sé. intentar Igual leer era- de los cínicos le pegaba ahí ejemplos, a o sea, Platón y se las dijo. anécdotas. Hay una serie, cuando veamos ese artículo, que yo tengo la intención de que veamos ese artículo de Foucault, del yo clásico al sujeto moderno, algunas cositas van a quedar más claras, pero en principio el individuo de la antigüedad, el ciudadano de la antigüedad no es el ciudadano contemporáneo. O sea, la persona promedio de la antigüedad, y el mundo de la antigüedad es un mundo muchísimo menos careta que el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo está brutalmente armado sobre una cantidad de ficciones que operan y ahí... Careta, pero tiene un montón ya de cosas atravesadas. Es que es súper viene careta. ¿En qué esto sentido? y- Por ejemplo, trabaja por la ausencia, el mundo de la antigüedad jamás se planteó trabajar por la paz. Clarísimamente, no. De hecho, los griegos, uno de los formadores de virilidad
de la Grecia antigua es la bella muerte. Y la bella muerte es algo que te pasa si te morís en el campo de batalla. ¿Entendés? Si te hacen mierda en el campo de batalla. Entonces, no, ya, ninguna paz. Esto no va a pasar, ninguna paz. Ahora, el mundo moderno trabaja por la paz, pero tiene la bomba de hidrógeno. Tiene la bomba de hidrógeno, las hambrunas producidas por el capitalismo y el ébola. Y los cuerpos de paz que en realidad a veces matan a un niño inocente porque piensan que se confundieron, pensaban que era un peligro y después piden disculpas, porque eso pasa mucho. Sí, bueno, no. O sea, y dicen, bueno, es que pensamos que representaba un peligro certero y piden disculpas. Y es como, qué bueno. O sea, lo lincharon el otro día en Brasil a un negro. Lo lincharon, bueno, debe pasar todo el tiempo, digo, ahora surgió. Uno salió a la noticia. Porque pensaron que había robado. Bueno, ahora descubrieron que no. Ya está muerto. Como era negro, igual negro hay muchos, entonces ¿qué más da? ¿No? De eso deben pensar. Bueno, por las dudas. Igual sirvió, deben pensar, preventivo, pero los otros se lo van a pensar. Hicimos mierda a uno inocente y los otros se lo van a pensar. ¿Qué sé yo qué piensa la gente? Entonces, en ese sentido, vos me preguntás por qué se podían producir ciertas cosas. Bueno, en principio había más tolerancia corporal, o sea, los cuerpos estaban más preparados para poder recibir ciertos estímulos. Eran cuerpos, si me preguntás, no eran cuerpos dóciles, no eran cuerpos subjetivados en la docilización de los dispositivos semiótico-técnicos del capitalismo actual. Entonces, digo, sí, mismo para el contacto. No sé si soporta. La muerte existía. Adiós, la muerte. ¿Cuántos muertos vimos a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos muertos? Así, muertos. No. La muerte estaba ahí. Era algo que vos veías, que veías pasar. Claro, el cuerpo y los sentidos más preparados. Para todo. Entonces lo podías recibir. ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, sí, también el lugar, esto de lo de la esclavitud, de cada uno, el que era esclavo o el que estaba en ciertos lugares como estaba más claro, ¿no? Yo no tengo una cosa de esclavos. A muchos de los cínicos hay ejemplos de que estuvieron por X situación como esclavos, se cagaban de risa. Bueno, y uno lo compró. Yo soy tu esclavo, pero vos vas a tener que hacer caso a mí. Claro, no sé, como, sí. Bueno, como todas esas cosas concretas y... Yo no tengo una mirada, en eso coincido con Foucault, que también lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a empezar a ver esos artículos. No tengo una mirada nostálgica del mundo antiguo, como si el mundo antiguo fuera un lugar a donde volver. Lo que me parece interesante del mundo antiguo es mostrar la contingencia de la historia que la gente da por sentado. O sea, allá afuera, el 85% de las personas dan por sentado que este es el mejor sistema posible y que este es el único sistema, no solo el mejor, sino el único. Y que no ha habido otras cosas. Y que el tratarse bien implica subjetivar a las mentes, infantilizarnos. ¿Qué eso es tratarse bien? Tratarse bien es tratarme como me trataba la maestra jardinera a los 5 años, que tiene lógica que te enseñen el alfabeto, no sé si la tiene, pero concedámoselo. Como te enseñan la lectoescritura, no sé, a los 5 años en preescolar. Bueno, quizás tenga alguna lógica eso, pero digo, sí, pasada cierta edad, en ciertos contextos, ¿entendés? O sea, o me levanto y te pego un palazo, me cago de risa que estás diciendo esto, y me burlo de vos. Estás diciendo que el feminismo es igual al machismo, pero al revés. Bueno, lo mínimo que te cabe es una burla. Digo, lo mínimo que tengo que hacer delante de eso es reírme. Y que todo el mundo, y que se rían todos de vos. A ver si aprendes algo. No te voy a enseñar. Digo, no hay nada más, ¿cómo decirlo? Desvitalizador. No hay nada más que te haga menos potente, que te infantilice más, que te vuelva más tonta, que te traten durante toda tu vida como si fueras una nena que no entiende. Bueno, esto es lo que los cínicos rehúsan. Y en eso yo veo una gran, ¿cómo decirlo? Veo una gran... No me gusta la palabra que se me viene a la cabeza, que es bondad, pero no sé si esa es la palabra. Veo un gran cariño por la otra persona, ¿entendés? Un gran cariño. Consideración también. Una gran consideración, un gran aprecio, un aprecio como de no te estoy subestimando, no te estoy tratando como un boludo que no entiende, te estoy tratando como, te estoy invitando al humor.
Claro, el humor duele. O sea, y esta idea de que, por eso es en dosis. No es el cínico, no es una persona, claro, que está todo el tiempo, tacatá, 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 pero cuando te la tiene que poner, te la pone, pumba, ¿entendés? Te la manda a guardar. No lo hace todo el rato, pero donde te ven una pavada, ¿entendés? Yo vuelvo a la anécdota de Alejandro porque es muy divertida, porque además Alejandro va a consultarlo a va a ofrecerse a Diógenes y no se da cuenta que comete un acto de desmesura total, que es ahí un tipo lo más tranquilo. ¿Qué me venís a ofrecer? Yo estoy tomando el sol, vos te estás poniendo entre mi momento de placer, entre el sol, a ofrecerte. Digo, movete, ¿querés ayudarme? Movete, hacete un lado, ¿no ves que me estás tapando el sol? Yo estoy tomando sol. O sea, ¿se entiende? Como esto hoy sería súper mal recibido. ¿Cómo? Si vino a ofrecerse bien. Si no te... Vino, claro, vino. ¿Por qué rechazás? No sé. ¿Entendés por qué? ¿Pero por qué? ¿Viste? No, qué sé yo. Te lo estaba pidiendo bien. Claro, ¿qué lee ahí Diógenes? Diógenes lee lo que tiene que leer. No importa lo que digan tus palabras. Tu cuerpo es pura desmesura tiránica. Que piensa que porque me estás diciendo en qué puedo serte de utilidad, soy de utilidad. Cuando no necesito nada, yo estaba tomando un sol, estaba cachado, lo más tranquilo, y vos te pusiste en el medio de mi placer y mi cuerpo. Estás en el medio. Bueno, este es uno de los motivos por el cual no funciona el cinismo. Supongo que la escuela normal tiene la culpa de esto, como muchas otras cosas. Y por supuesto Platón, que tiene la culpa de todo. Sí. Todo. Siempre. Diógenes iba y le Eso tiene que quedar en todas las clases. le hacía un piquete de La ojos. culpa de todo la tiene Platón. Efectivamente. Por supuesto, nuevamente el proyecto cínico pertenece a las prácticas de la existencia y es del orden individual, es decir, un proyecto que concierne a la propia singularidad. Lo que el cínico intenta construir es una propia singularidad. Y es unas prácticas que Onfray va a llamar prácticas de deleite a distancia, es decir, deleitarse pero alejadamente con el mundo. Hay algo, a ver si lo encuentro, porque hoy hice orden con los libros y obviamente como cuando hago orden con los libros pierdo todo, ¿no? Viene muy a cuento de lo que estábamos viendo la otra vez. Yo les recomiendo un libro que se puede descargar gratis de internet, que se llama Filosofía de la Deserción, de Peter Palpelbart. Peter Palpelbart es un filósofo húngaro que vive en Brasil. La verdad es que vino acá, dio una charla y lo encontré mucho más tonto, machista que el libro. Filosofía de la Deserción. El libro está en la carpeta. El libro está en la carpeta, que está armando Ari, muy bien. Que está ahí subida al grupo de los talleres. Pero el libro está muy bien. Digo, por lo menos este libro vale la pena. Fíjense lo que dice, a esta cuestión del arte de las distancias, ¿no? Que también este arte de las distancias es lo mismo que decían los epicúreos, de la retirada ofensiva. Es propio de un arte de la guerra, si quieren, ¿no? Como van a decir los tikkun. ¿Se acuerdan eso que habíamos leído la guerra apenas ha comenzado? Acá va a decir Peter Palpelbart lo siguiente. Dice, ¿cómo vivir solos? Se llama el capítulo. Ese es el capítulo que me interesa. ¿Cómo vivir solos? Este título es un juego de palabras a partir del Cómo vivir juntos de Roland Barthes, e inspirado en una escena de la que fui testigo a comienzos de los años 80 en una clase de Deleuze en París. En una de las tantas, uno de los asistentes, tal vez un paciente de Guattari de la clínica Laborde, interrumpió la disertación para preguntar por qué hoy se dejaba a las personas tan solas, por qué era tan difícil comunicarse. Deleuze respondió gentilmente, el problema no es que nos dejan solos, es que no nos dejan lo suficientemente solos. No puedo imaginarme qué provocó esta respuesta zen al afligido interlocutor, venida por otro lado de alguien que definió el trabajo del profesor como el de reconciliar al alumno con su soledad. De cualquier modo, Deleuze no se cansó de escribir que sufrimos un exceso de comunicación, que estamos atravesados de palabras inútiles, de una cantidad demente de palabras e imágenes.
y que sería mejor crear vacuolas de soledad y silencio para que por fin se tenga algo que decir. El hecho es que Deleuze nunca dejó de reivindicar la soledad absoluta. Incluso los personajes que privilegia a lo largo de su obra, vemos con cuánta insistencia vuelve este tema. Tomemos el caso de Bartleby, el escribiente descrito por Melville, que ante cada orden de su patrón responde, preferiría no hacerlo. Esta frase lacónica, el preferiría no hacerlo es casi una práctica. Esto es un tipo de cínico. Quizás no es Diógenes, pero es un tipo de cínico. El que viene tu amo y te dice preferiría no hacerlo y te quedas ahí. Lo único que haces es sostener. Che, ¿me podrías ayudar con esto? Porque te lo piden, te piden las cosas así, como ¿podrías hacer tal Yo cosa? tengo una frase genial para dar una orden, que tengo un amigo que siempre se ríe, ¿Qué te parece si hacemos? que es ¿te animás? Ah, Es te genial, la fuerza ilocucional ya, el ¿te animás? No se me ocurre nada más autoritario. ¿Te animás a filmarme, Marina? ¿Qué te parece? Es como un reto, es como... Es genial. Hay que decir que sí. Es genial. No, no me animo, che. ¿Sabes qué, no? Vértigo. Bueno, entonces dice, Yo reconsiderando la situación creo que debería haberlo dicho, pero tampoco fui interpelada de esa manera, así que no puedo echárselo en cara a Leonor. Yo me ofrecí. ¿Estás a tiempo? Sí, trabaja. El video. 15 días, 3 clases Tres después clases duró. y 200 lexotanil mediante. Y el estrés de tu... Estoy pensando que no es algo que en lo que me gustaría volver a incursionar, pero Bueno, pero por lo menos... lo voy a llevar a... Lo voy a experimentaste, terminar, claro, ya que lo empecé. ya sabes. Bien, entonces dice, desde el fondo de su soledad, dice Deleuze, tales individuos como Bartleby nos revelan, no revelan solo el rechazo de una sociabilidad envenenada, sino que son un llamado a una solidaridad nueva, invocación de una comunidad por venir. Bien, en fin, dice un montón de cosas en este capítulo, pero a mí me interesaba justamente esta idea de, bueno, de un cómo vivir juntos supone un cómo vivir solos. O sea, no se puede construir El último corto del festival, La ¿Cuál? Vieja. Ah, la vieja... Y me La gustaría vieja- encontrar a alguien, pero si no lo encuentro... Sí, mi vida igual está estoy sola, bien. Mi vida, claro. Y está bien así. Uf, a ver. Sí, la vieja traba. Genial. ¿No era una mujer de cierta edad o una mujer de cierta historia? ¿Cómo se No, llamaba? no me acuerdo. Ese cortito. Es un compilado de cortos. Se llama FDXXI. Son varios. Es recomendable, quería salir de acá y ir a verla. Uf, Sí, sí. Hay a mí no dos me partes, gustó ¿eh? nada. La Triple X, ¿sí? Ninguna. Ah. ¿Cuál? Porque esas sí son conocidos, la de Triple X es A ver, son conocidos los no. directores. ¿Para qué te miento? Me Pero esa gustaron te la- alguna claro. cosita, sí, alguna cosita. Sí, ¿sabes qué? Me siento, ¿cómo te puedo decir? Me siento careta que todas nosotras, esta clase media que somos LGTB, QIHIJK, bastante pudientona. Asterisco, te todas, faltó el asterisco. Asterisco, bastante pudientona, mirando a la pobre traba desdentada que llega a reconciliarse con su vida, con su historia y con lo que puede y lo que tiene. No, Todas claro. mirando así, aplaudiendo. Es decir, bueno, al menos está peor que yo. Eso era un corto de eso. Todos me parecieron terribles. El primero, el de la traba palestina, me pareció un insulto, directamente, un insulto a la inteligencia. Un insulto, un lavado de cerebro occidental. Digo, vamos a ver cómo están las trabas. Pero es que Vamos a ver cómo están las trabas. ella. No, eso lo está haciendo el experiencia. editor. Digo, a esta altura del cut and paste, todos sabemos cómo editar imagen. Esto lo está haciendo el editor. Que ese relato queda tan exacerbadamente pro-israelí, porque hay un editor ahí que está haciendo un Sí, ese fue recorte, realista. ¿entendés? Sí, pero por eso, Perdón. digo, no es todo, pero... Digo, ella puede decir lo que quiera y yo no soy nadie para desdecir su historia personal, que debe ser en todo empíricamente cierta. Digo, no estoy Nadie está negando eso. Lo que estoy en diciendo ese es plano. que a mí me está tomando de idiota el editor de el director y editor de este recorte. ¿Por qué no me va y me muestra las trabas Hasidim a ver cómo viven? Digo, ¿por qué no me muestra
las trabas hasidim de los territorios de Franja de Gaza de las comunidades judío-ortodoxas. A ver, vamos a ver si somos todos tan gay friendly en Israel. ¿Me explico? Sí. Gay friendly para ser Pero gay friendly está- para lo ser que- la lo que trabajadora pasa es sexual, que- gay friendly para ser la trabajadora sexual, la pornostar que consume Pero que gay- consume el gay judío friendly, promedio. pero en el sentido Divino, de que- recopado lo que me estás ofreciendo. Claro, es mejor de donde vengo, pero es re divino lo que me estás ofreciendo. Pero lo que ofrece, Es terrible el discurso israelí respecto de las políticas LGBT. A mí me parece como aberrante. Yo cada vez que escucho algo por parte del Estado israelí sobre Mirá, políticas LGBT me dan ganas de pegarle la cabeza contra la pared. Como para entender. Pero Ve- que es una historia. No es tampoco que quiera vender no sé qué. Digo, es esa historia. Pero por algo está ahí, Mirá, o sea, una no es como... película- otra Pero historia. escúchame, Después es una tendrá que película, estar del es otro una lado película también, hecha, claramente. es con lo que abre todo lo, son una serie FD. Abre ese, pero pará, hay una primer parte que no lo vimos, que estuvo otro día. Yo la no lo vi. por lo menos. Yo vi los dos. Perfecto, yo ahí me enteré. FDXXI, en realidad es un proyecto, que no recuerdo el director, un proyecto basado en Berlín. Berlín, la capital de Alemania. Bien, mucho problema tiene Berlín con sus migrantes. ¿Por qué no hacemos un corto de cómo viven los migrantes árabes en Berlín? ¿Por qué no hacemos un corto de cómo son recibidas las poblaciones queer palestinas y árabes y negras en Berlín? Hay películas sobre eso mucho más realistas. Ay, claro. Seguro que hay, Pero no- seguro que hay, Claro. seguro que hay. Yo no me estaría enterando cuáles, pero seguro que hay. Lo que digo es, con lo que abre FDXXI es un insulto a mi inteligencia del conflicto judeo-palestino. Y es casi se le hace decir a esta persona travesti transexual, completamente oprimida de pe a pa desde que nació hasta este momento, no deja de ser una oprimida, se le hace decir en ese recorte que se hace, que casi se justifica la ocupación de los territorios palestinos porque Palestina es un territorio árabe, troglodita, anti-gay. Casi se le hace decir esto. Es con lo que abre una película completamente occidental hecha en la meca de Occidente, Alemania. ¿Viste? Yo no me levanté porque dije, me voy a fumar esto hasta el final. Sí, yo siempre hago lo mismo, pero no es sano. Antropológicamente, así como diciendo, hasta el final, Make Camp. Hasta el Sí, final sí, me quedo acá. bastante igual también como largo. ¿Entendés? Como, Sí, no qué todos bien me que vive gustaron, ahora no la todos, sí. transexual palestina, divina, haciendo pelis porno en Israel. Súper divertido. ¿Qué sé yo? Porque, digo, hay contrapreguntas que no hizo ese video, ¿entendés? Como, por ejemplo, ¿cómo está tu seguro de salud acá en Israel? ¿Cómo es tu obra social acá en Israel? ¿Cómo son tus contratos con estas empresas de Claro, trabajo lo que sexual? pasa es que es como, sí, claramente, o sea, se hace un recorte. Tiene Hace algo... un recorte que Hace un justo beneficia bien. Como- los intereses de Occidente. Sí, porque habla de su pasado y de dónde Porque no es que encontró. pero no es que habla de igual su no pasado. sé qué encontró. El problema no es con la transexual, travesti, transexual palestina. Sí, Que ahí se nuevamente, corre. la historia de la travesti transexual palestina es enteramente cierta. Yo siento mucha empatía por lo que está planteando y no lo desconozco. Es el recorte que hace su director occidental Sí. haciéndose la paja mientras la ve. De esto es lo que yo me sentí. Me sentí como, yo estoy acá masturbándome con todas estas historias de vida, que es una más terrible que la otra, que yo nunca voy a tener, porque soy muchísimo más preparada. Cuando yo esté así, como la vieja traba esta, así los dientes de abajo, ya nos tapó el agua. Cuando a mí se me caigan todos los dientes de abajo, ella ya hace 3 millones de años que se la comieron mis gatos. No que se murió sola. La alimentaron a Anita con ella. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que me sentí. En ese festival, que es la inspiración LGTB a 5 años de matrimonio igualitario, viendo todas estas vidas marginalizadas, oprimidas, hechas polvo, súper potentes, porque nadie sabe lo que el cuerpo puede, porque el cuerpo es súper potente y súper resiliente hasta en los peores momentos y en las peores vicisitudes, y por eso una sigue creyendo un poco en el cuerpo cuando no hay nada en que creer, pero eso es lo que sentí como...
No había ninguna modalidad de afectación con eso. Después me voy, tomo mi cafecito en mi lugar cool, con mi cortecito cool. Creo que Yo prefiere... también lo tengo. Creo que prefiero el ciclo de vampiras lesbianas en el NERC y reírme un rato y listo. Sí, Que son malísimas, pero bueno, son malísimas, pero vos sabés que son malísimas. Vas, entrás. Es como, no sé, sí, entiendo específicamente eso. Después ya es como ampliar a lo que es el festival, asterisco y todo. Es que eso está producido en un Pero contexto. sí. No llegué al documental desde mi casa. No me bajé un día aburrida en internet una peli. Forma parte de las políticas de selección de curaduría de un festival, de gente que está muy politizada en torno a los derechos civiles. ¿Se entiende? O sea, Sí. porque ese festival tampoco es que lo hicimos vos y yo, que somos nada. Digo, No, toda una no, bajada de línea. Entonces es como que estamos todas estas personas que somos más o menos heteronormales y privilegiadas viendo esto. Para decir qué lindo el mundo queer. ¿Qué mundo queer? Si esta gente es el mundo queer, nosotros no somos el mundo queer. Digo, ni los que organizaron el festival, ni quienes estamos ahí sentados. El mundo queer es esa traba vieja que perdió los dientes. De tan, como ella contaba, de tan adicta. Sí. Ese es el mundo queer. Y que está en Estados Unidos y no tiene plata para pagárselo. Entonces, la pregunta que yo me hago Es que es... tampoco uno dice que eso no lo sea. ¿Qué cosa? Lo que ves, o sea, no sé cómo explicarlo. Como me parece que sí, como que está todo eso. También es una manera como de ver algo que no se vería, no sé. Después está como toda la complejidad de quiénes van a ver, de esto careta que decís o no. Yo lo organizo, paso esto, pero después mi vida hetero, casada y reproduzco no sé qué, ¿entendés? Y soy gay, o no sé, como es todo eso, como... La pregunta que yo me hice, empieza y termina, porque el último corto es el de la vieja, ¿no? Muy linda la vieja. Y como la pregunta que yo me hago viendo el primer y el último corto de esa serie de cortos es si la pornstar traba palestina trabajando para la industria del sexo de Israel no va a terminar así. Sí, lo viendo. Y está buenísimo que a pesar de que no tenés un mango, porque no tiene un mango, no tiene laburo, y no tiene un mango, y ya no puede trabajar de puta, ya no puede hacer la calle porque está vieja, etcétera, etcétera. Está buenísimo que pese a todo diga, yo estoy bien con mi vida. Está buenísimo. También estaría buenísimo que tenga dientes. Y en Estados Unidos no hay sistema de salud universal. Bueno, acá tampoco lo hay, pero allá es peor. Sí, acá más o menos te lo puede conseguir, allá no. Y acá los dientes no te lo podés poner, pero si no dormís, en odontología, por un monocontribución, de repente te tapan las caries. Sí. Después no te van a poner un implante, como todo el mundo sabe, en ningún hospital No. público te hacen una operación de grueso calibre si no pones la plata. No, obvio. Digo, acá tampoco hay sistema de salud universal. Pero A mí me parece la selección de asterisco me pareció bastante más mala que el año pasado. Y es raro porque son los mismos curadores, pero como que la selección decayó un montón, en mi opinión. O sea, me parece que el año pasado había muchas mejores propuestas. bueno, para decir unas cositas, sí, igual está buenísimo las direcciones, pero bueno, anda a verla, qué sé yo. Después No me sé, dirás. creo que no sé si la hubiera No sé, ver. Había vale otras la opciones. pena, a mí me parece que vale la pena como eso, como estudio crítico y tal, qué sé yo. Y me pareció sintomático esa lección. Digo, me parece que hay ciertas Eso cosas que también una no es puede decir, que te interesante, tenés que hacer claro, cargo, ¿entendés? te tenés que hacer cargo que sos alemana y que estás ahí y que estás hablando de un lugar que, mira, será todo lo musulmán, troglodita, retrasado que vos quieras, pero es así porque Occidente se encargó de hacer que los estados de Medio Oriente sean lo que son hoy. Esto es una política occidental. Digo, ¿cómo no te haces cargo? ¿Cómo no te haces cargo? Es como, está pasando algo muy grave con el movimiento LGTB. Somos la excusa, gays y lesbianas principalmente. Gays y lesbianas somos la excusa de el racismo antimusulmán y antinegro más exacerbado del primer mundo. En Suecia, en el examen para petición de ciudadanía hay preguntas tales como ¿aceptarías que tu hijo se case con otro hombre? Eso se lo preguntan a una persona árabe. ¿Qué te va a decir? ¡Claro que no! ¿Entendés? Esa es una pregunta para tener una ciudadanía.
Me estás usando a mí de excusa. Estado guacho. Eso es... Judith Butler habla un montón de eso. Eso era ese video. Ese primer corto era eso. Es como justificar... Bueno, al fin de cuentas, Israel está haciendo un proyecto civilizatorio en este mare magnum de desastre que lo que hace es oprimir trabas. Como que habría que leer un libro de poscolonialismo antes de... La curadora debería leer. Por algo eso, y debería- la curadora... Eso, y quien hace el video debería ser un poco menos Hitlercito. Ese Los cortito. editores, esa gente, digo, debería leer un libro de poscolonialismo cualquiera. Le vendría bien cualquiera. Eso es lo que, viste, yo dije, bueno, no, y ahí dije, no, me voy a quedar acá, estoicamente, como me enseñaron, los estoicos, así. Sí, pienso que Estoy también ese fue como el corto más, porque los otros eran como más livianos, más otra poética o no sé qué. ¿no? Sí, Ese pero fue tienen como una el liviandad, más- para mi gusto tiene una liviandad complicada, ¿entendés? Como mirando la vida de la travesti, que igual está muy bien. Tuvo una vida de pura, no sé cómo, No, sí, no, de no, una no digo que vida... haya sido, es lo que te dije también, digo, no, de Como todos estamos esos todas cortos, acá, todas hay estas... algunos que me gustaron y bueno, y ese que te dijo, el último sobre todo, pero iba más como por esa línea. Pero que también está bueno eso, como digo, no vas a comerte todo eso como entregada a, ay, no sé qué. A mí me pareció porno inspiracional, te digo, el de la traba me pareció porno inspiracional, lo que llamamos en los estudios DISCA porno inspiracional, como si esta traba, hecha bosta, vieja, que casi va a la calle, sin dientes, dice eso, yo, que soy divina, estoy toda tatuada, tengo el culo como una roca, bueno, tengo que estar divina, tengo que estar feliz, ¿qué me enoja? Tal cual, es como ver a alguien que está un poco peor que yo, está mucho peor que yo, qué bien, qué bien. Mirá ella qué mensaje de vida que está dando, un mensaje de vida maravilloso, ¿entendés? Como, che, no, ya veo porno inspiracional, yo misma me he convertido en objeto de porno inspiracional de la gente, ¿entendés? Como eso es lo que sentí, pero eso es un problema, nuevamente, de la película, que es una película occidental, hecha en su mayor parte sin ninguna lógica, sin ton ni son, para que aplaudan las masas de los gays progresistas bien pensantes. Me pareció eso, como y cero profundidad. No, ninguna profundidad. Después hay cosas técnicas, la mayoría estaban como, no sé, los podría haber filmado Marina y yo con mi camarita. No sé, no lo vi como para criticar eso, pero... Velo. No Me sé. gustan cómo están hechas las tomas, que son bastante cinéfilas, muy cinéfilas. Qué sé yo la vería. Bueno, para terminar, entonces, hay una práctica del deleite de la distancia, pese que están ahí y que viene de la mano de esta dosificación, de cómo se dicen las cosas y dosificar, que es un deleite de la evitación. Y hay una tarea que es la de la irreverencia. La filosofía propone la irreverencia, la confrontación, la impertinencia, la indisciplina y la insumisión, para generar una filosofía como antídoto a la perpetua arrogancia de los mediocres, dice Onfray. Para que la filosofía sea un antídoto a la perpetua ignorancia de los mediocres, hay que tener todas estas características: la irreverencia, la indisciplina, la insumisión, la impertinencia, la confrontación, teniendo en cuenta que lo otro, que está subsumido en el concepto de la esperanza, es una virtud de esclavo. De esclavo no como quien nace libre y quien nace esclavo, quien tiene un espíritu esclavo. Bien, entonces, para resumir, para la semana que viene, lo que tendríamos que ver es, lo que ustedes tendrían que leer es La secta del perro. Esperen que lo tengo por acá. Sí. Y lo de Foucault, miren, con que vean lo de La secta del perro y ese otro capitulito de Epicuro de García Gual, que estaba con el de Adot. En el libro de Adot estaba el de Adot y el de Epicuro. Que ese es el que acabo de dejar, ¿no? Bueno, eso y secta del perro. ¿De qué parte? Muéstramelo. Sí, este tiene dos. Dice Carlos García Gual, Pierre Adot. Entonces, el de Adot ya lo vimos. El otro. El de García Gual. Que estoy buscando la página. Empieza la página 27.
de de Filosofía para la Felicidad. Entonces, Filosofía para la Felicidad, Carlos García Gual, y también de Carlos García Gual, La secta del perro. Y entonces ya ahí cerramos Epicuro y Cínicos. Vamos a agregar. Y ya le empiezan a sacar fotocopia, que eso lo voy a dejar el lunes, a lo de Foucault. Lo dejo el lunes. Sí. Que es lo que vendrá. Me mandas un mensajito para el Facebook y yo lo ubico y lo subimos al grupo. Filosofía de la deserción de Peter Palper-Bart. Que eso ya lo subió Eso Ari ya está. al taller, al grupo de los talleres, está subido. Y hay un par de cosas que yo ubiqué que por ahí podían servir, un par de artículos, revísenlos, pero no es que es de la bibliografía de acá, sino como complementario. Y lo que te va a pasar, y va a estar lo de Foucault. Claro, sí, ahora que ya me diga qué es. Igual Sí, miren. Estos Lo de días. Foucault, igual lo digo así queda grabado en el videíto, pero después lo voy subiendo, ¿no? Lo de Foucault, básicamente. Aspetta. Dice, ¿por qué el mundo antiguo, no lo anoten porque después yo lo pongo, para que quede en el video. ¿Por qué el mundo antiguo no fue una edad de oro, pero podemos aprender de él de todos modos? Del yo clásico al sujeto moderno, una estética de la existencia, la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. El texto de Deleuze, Deseo y Placer, que mencionamos que es ese texto que Deleuze intenta retomar un diálogo filosófico con Foucault, y la diferencia entre deseo y placer. Y todo esto, todos estos textos están online en algún lado. Yo lo voy a dejar. Los voy a apuntar. Pero esto lo publicaron acá en la Argentina en El Yo Minimalista y otras conversaciones de Michel Foucault, que es un texto de La Marca Editores, o editora, que está acá. Está todo en ese mismo libro. ¿Qué me lo pongo? Está lindo este texto. Está lindo, está. Igual, nada, eso. Hicieron una compilación del texto que está en internet. Sí. Pero Para tenerlos en papel. si los querés tener en papel y todo juntito, viene bien. Pero yo después le paso por internet, paso a Ari ahí, todo. Así suben, igual lo dejo. Pero para la semana que viene, Secta del Perro y Carlos García Gual. Sé tú. Chao. Sí, tú, chao.